Hola, buenos días. Le quiero agradecer a ustedes por su presencia, a las autoridades del Banco Central y Pablo por haberme invitado. Es una satisfacción para mí estar aquí. La verdad que lo digo que tengo que decirles que vengo con un gran complejo y bueno, como notarán por mi acento, soy argentino de Córdoba y la verdad es que me cuesta entender cómo han conseguido este milagro de tener tasas de inflación tan pequeñas, mantener el tipo de cambio estable durante tantos años. Es un contraste tan grande con mi país que no me hace más que sentir vergüenza. Así que confieso también el egoísmo que tengo, que uno de los principales motivos para venir acá no fue solo para charlar con ustedes, sino también para aprender de su experiencia. Y espero, y estoy haciéndolo. Así que bueno, al margen de esto que acabo de decir, los felicito a todos, gracias por la invitación y empiezo con la exposición. Esperen que me familiarice con esto. Bueno, el título de la exposición es Regulación y riesgos políticos. La banca central tiene los mismos objetivos que ha tenido siempre. El tema, el asunto que trata las competencias del Banco Central tiene que ver con la estabilidad. Estabilidad de la moneda, es claro. Estabilidad de la moneda con respecto a el valor, estabilidad de la moneda con respecto a los bienes y servicios, que significa estabilidad de precios. Pero también con respecto a otro tipo de bienes, por ejemplo, los activos externos como las divisas. También es un tema de competencia del Banco Central, la estabilidad cambiaria. De nuevo, tantos años con un tipo de cambio tan bajo, tan estable, es algo admirable en el caso de Bolivia. Y también se trata de estabilidad de los activos financieros. Estos son los tres grandes temas a los que hay que sumar algo que muchos piensan que es una dicotomía habitual en los objetivos del Banco Central. O sea, el segundo objetivo importante del Banco Central es la estabilidad macroeconómica y el pleno empleo, como decía Alicia. Este es un objetivo que no solo tiene que ver con las demandas democráticas y el bienestar de la población. También tiene que ver, porque si no, tiene que ver con los propios objetivos anteriores de estabilidad de la moneda frente a todos los activos financieros. ¿Por qué? Porque si no logramos un entorno de crecimiento estable y de pleno empleo, pues sabemos que la estabilidad de esas variables financieras y la moneda no va a lograrse. O sea, que es un objetivo que se retroalimenta. Y estos son los objetivos que siempre ha tenido la banca central. Y, sin embargo, hay nuevos desafíos. Hay nuevos desafíos y sobre estos desafíos, sobre algunos de estos nuevos desafíos, son los que me voy a concentrar. Básicamente voy a tratar sobre tres grandes tópicos. Uno es un fenómeno nuevo, que es una mayor concentración financiera, una concentración financiera sin parangón en la historia de la humanidad. Nada similar a esto ha sucedido antes, es un fenómeno nuevo, novedoso, y es un nuevo desafío para el Banco Central de cualquier país del mundo porque tiene que regular, administrar los riesgos que esto implica. El segundo tema, el segundo riesgo que enfrentan las bancas centrales del planeta es el extremado nivel de integración financiera global. Y me voy a tener eso más adelante, pero básicamente trata sobre las interrelaciones propietarias de todo el sector financiero global. Y el tercer tema es el de riesgos geopolíticos. Y sobre ese tema me voy a detener con cierto énfasis porque es uno de los que más afecta a nuestras democracias latinoamericanas, no solo latinoamericanas, sino también analicemos las de otros países periféricos como Grecia, digamos, donde la soberanía, la voluntad popular, por más que se plamen las urnas con algún sentido, luego no puede llevarse a cabo como aspiran esos ciudadanos que votaron por ciertas preferencias políticas, no pueden llevarlas a cabo porque enfrentan serios riesgos geopolíticos que le impiden hacerlo, ¿sí? Es decir, quiero decir, en este sentido de que la banca central tiene un papel importante, porque hoy en día, sin una banca central fuerte, sin autonomía fuerte, pues las democracias son de papel, ¿sí? Básicamente las decisiones de política económica y políticas soberanas, digamos, las definen organismos institucionales foráneos, y en el caso de Grecia fue la tríada del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno,
Entonces me concentro en el primer fenómeno que le llamo la concentración financiera global. Como Alicia mencionaba, tenemos nuevos actores en el mundo, digamos. La banca de las sombras o shadow banking son grandes fondos de inversión que después de la anulación y un poco antes también, como señalaba Alicia, empezaron a ocupar el papel de banca comercial. Esta banca tiene una regulación más laxa. La banca de inversión tiene una regulación más laxa. Los requisitos de reservas que tienen que tener estas instituciones son mucho más bajos que los requisitos de reserva que tiene que tener un banco comercial normal. Para dar un ejemplo, si un banco comercial normal tiene que, por cada depósito que recibe, tiene que retener en forma de reservas líquidas un 10 o 15%, dependiendo de la regulación de cada país, pues un banco de inversión necesita tener una liquidez menor del 1%, lo que significa esto, quienes estudian economía, que el multiplicador bancario privado es fenomenal, digamos, se multiplica por 1000 veces la cantidad de dinero, ¿sí? Por 1000 veces, la diferencia es enorme. Esto lleva a que el sistema sea mucho más riesgoso en sí, porque existe menos liquidez para enfrentar cualquier corrida. Pero hablando de concentración, siguiendo hablando de concentración, muestro aquí algunas magnitudes. Los 3 fondos de inversión privados, esta banca en las sombras, y se llama banca en las sombras porque reemplaza a la banca comercial y tiene menos regulación que la banca comercial, ¿sí? Mucha menos regulación. Los 3 fondos de inversión privados de Estados Unidos manejan en conjunto una inversión de 13 billones de dólares. Esa cifra es descomunal, tan descomunal que es difícil de entrar en nuestras cabezas qué significa esa cantidad, por eso puse algunos valores que nos dan una idea de cuánto representan. Por ejemplo, el último punto, muestro a 2 de los bancos de inversión más grandes, BlackRock y Vanguard. Administran activos por 10 billones de dólares, que es más o menos el PIB de China, ¿sí? Estos 3 fondos más grandes de Estados Unidos, estas son cifras de 2006, corresponden a 2006, son accionistas del 90% de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y el 40% de todas las compañías del país. Son los propietarios del sector productivo norteamericano, básicamente. Casi todos los movimientos transfronterizos de capital, o sea, aquellas operaciones que implican transferencias de un país al otro de dinero, en un 95% se explican por transferencias que hacen entre estas instituciones. Y bueno, otra cifra brutal también es que las 500 administradores de fondos más grandes del mundo, ¿sí?, tienen un stock de activos financieros que representan 81 billones de dólares y eso equivale al PIB del planeta. 500 instituciones, ¿sí? Entonces, sin duda para un país latinoamericano, sobre todo si es pequeño, pues la diferencia de escala es brutal, ¿sí? Es demasiado grande. Cualquier pequeña variación en las decisiones de cartera que tomen estos administradores de fondos puede tener grandes impactos domésticos. Y esto es un nuevo riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un fondo de inversión decide aumentar la exposición en un país, o sea, invertir más en un país, un 0,5 de su cartera en un país, pues ese 0,5% de inversiones en el país puede generar un maremoto, un tsunami en los precios de las acciones de ese país. Y como la función del Banco Central es precautelar el valor de la moneda, tanto para arriba como para abajo, ¿sí?, acostumbrémonos que precautelar el valor de la moneda, buscar la estabilidad, es evitar ciclos demasiado hacia arriba y demasiado hacia abajo. Porque seguramente un ciclo de precios en alza, lo único que va a anticipar es que va a venir como consecuencia luego un ciclo de precios en baja, o sea, inestabilidad. Les voy a citar ahora un trabajo extraordinario. Fue un trabajo seminal, la primera vez que se hizo, es un trabajo de 3 autores, Vitale, Gladfeld y Battistone. Hicieron un trabajo basado en un estudio sobre las relaciones de propiedad que existen en el mundo, en base a datos de seguros, ¿sí? Tenían más de 13 millones de relaciones de propiedad, es decir, que ellos tenían el dato de quién poseía qué. Es decir, si Juan Miguel
poseía el 10% de una empresa, si a su vez esa empresa poseía a otra, y tenía todas las relaciones de propiedad de 13 millones de agentes económicos. Son empresas y personas naturales, personas jurídicas y personas naturales. 13 millones, una cifra de escala global también, un análisis de escala global. Luego, en este trabajo, que es interesantísimo y se lo recomiendo, utilizaron una definición de qué es una transnacional. Pues, la definición básica es que trabaja en más de un estado a la vez, ¿sí? Y por lo tanto, de esas transnacionales se pueden realizar movimientos de capital transfronterizos, ¿de acuerdo? Encontraron 600 nodos. Cada nodo es uno de esos puntitos que ven, en los gráficos. Es decir, cada nodo es un agente, una persona jurídica o una persona natural. Y todas las líneas que los unen son esas relaciones de propiedad que ellos hallaron, ¿sí? Bueno, entre estos 43.000 transnacionales detectaron 600.000 nodos. Es decir, que había 600.000 personas jurídicas o personas naturales que tenían algún porcentaje de propiedad sobre otro activo, sobre un activo financiero transnacional, ¿de acuerdo? Bueno, sobre esto encontraron que había 737 accionistas que pueden controlar el 80% del valor de esa nube de datos que está representada como una red ahí. El 80% era controlado solo por 737 agentes, es decir, un poquito más del 0,1%. Tengan en cuenta que esa representación de esa nube no es nada más que la economía financiera global. Muestra las relaciones de propiedad de todo el planeta siempre y cuando sean transnacionales, que es lo que se concentraron ellos, ¿sí? Esa es una representación de la economía, de las relaciones de propiedad de la economía global. Y ellos encontraron ese dato que es descomunal. Pero entrando más hondo, encontraron que el 40% de la propiedad global le correspondía a solo 136 accionistas. Bueno, este nivel de concentración de la propiedad es sin duda elevadísimo con cualquier escala que se le mide. Y eso es un riesgo para la banca central. ¿Por qué? Lo primero que quiero decirles es que esta organización, esta gráfica que surge de ahí, es una organización espontánea. No surge como resultado de una conspiración, no son agentes, no es un gobierno líder que provoca una concentración en ciertas manos para controlar y tener el poder mundial. No son los Illuminati, quiero decir con esto, ¿sí? Y este es el resultado de esa organización espontánea. Son las reglas de juego del sistema capitalista que tenemos funcionando a escala global, que ha generado este resultado. Las reglas son muy básicas, digamos. Libre mercado, libre movimiento de capitales y sin restricciones al control de propiedad, pues da como resultado esta organización. Esta organización entonces les decía que es espontánea, pero el riesgo más grande para la banca central es, por un lado, que ya la concentración en sí es demasiado grande. Cualquier actor actuando autónomamente, individualmente, es decir, sin necesidad de coordinarse con los otros actores, con los otros propietarios, puede generar grandes desbalances a un país por su excesivo tamaño. Es decir, con que uno de esos 136 accionistas tome alguna decisión perjudicial para un país como Bolivia, pues le va a afectar seriamente a Bolivia. Pero, luego me voy a detener en un tema que se llama los sistemas complejos. Cuando se da la situación de que hay 136 personas que tienen semejante capacidad de fuego, cuando esas 136 personas se reúnen en asociaciones periódicas como, por ejemplo, Davos, como el Club Bilderberg, pues es muy posible que no actúen endógenamente, autónomamente de ahora en más, y es posible que actúen coordinadamente. Es decir, son agentes, son 136 personas, es muy fácil organizar una negociación entre 136 personas y por eso creo que esto representa una amenaza global. Yo no me casé, la verdad, estoy flojo de papeles, como decimos en Argentina, pero si me hubiera casado, hubiera invitado más gente a la boda que estas 136 personas. 136 personas se pueden poner de acuerdo y definir acciones en conjunto. Pueden ser litigantes y competir en muchos mercados. Me refiero a que a lo mejor son propietarios de empresas automotrices y se pelean por ver cuál vende más autos. Pero si pueden actuar coordinadamente porque tienen un interés común, pues ¿por qué no esperar que lo hagan? Y eso representa una amenaza para
la economía global. Bueno, ellos hicieron un estudio, este estudio lo hicieron estudiando las relaciones de control, que las represento de esta forma. El A, B, C, D son personas jurídicas o naturales. Si la persona A tiene el 51% de la persona B, significa que tiene el control de esa empresa, ¿sí? O sea que esa tenencia, ese nivel, hay una relación entre la propiedad y el control. Cuando alguien tiene ese porcentaje de propiedad, pues va a tener el control de esa empresa. Luego, si la empresa B, a su vez, tiene, por ejemplo, el 51% de la empresa D, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa misma persona A no solo va a tener el control de la empresa B, sino que va a tener el control de la empresa D. ¿Me explico? A esto le llaman, es uno de los modos de apalancamiento. Esa persona A necesitó mucho menos dinero para tener mucha más influencia. La representación a la derecha lo que muestra es el porcentaje de control. Ya no tiene que ver con el porcentaje de tenencia de la propiedad. El control es total sobre B y es total sobre C, mientras que no controla B. Bueno, estos autores usaron un esquema así no terminaba con tres escalones, digamos, sino que era mucho más largo y bastante más complejos, y utilizaron este modelo sobre esa red neuronal y con eso llegaron a esas conclusiones que les mostré antes. Les quería mostrar esto para que tengan una idea de cómo funciona y la calidad que tiene ese estudio. Bueno, entonces la concentración es uno de los temas que tiene que sin duda alertar a la banca central, porque si no va a ser difícil precautelar este objetivo de la estabilidad. El segundo tema es la integración financiera global. Bueno, esta integración financiera ha generado nuevos fenómenos, como por ejemplo la existencia de ataques especulativos, derivados también del tamaño, como explicaba antes, y que pueden ser coordinados o descoordinados. Los agentes pueden actuar autónoma o coordinadamente. Por ejemplo, a mi entender, el aislamiento que tuvo Argentina, mi país, durante el gobierno kirchnerista, el aislamiento respecto al mercado de capitales internacional, se debe a que había una acción coordinada de pocos agentes, lo que se llamaban fondos buitres, que tenían el aval del gobierno norteamericano, que podría haber resuelto la situación en forma favorable, porque tenía mecanismos para hacerlo vinculados bueno, Estados Unidos tiene leyes, leyes en las que priorizan las relaciones externas. Es decir, si hay un objetivo geopolítico de Estados Unidos que tiene que ver con la política externa, pues puede ordenarle al sector bancario que tome ciertas definiciones. Entonces, Estados Unidos podría haber liberado a Argentina, tenía la posibilidad para liberar a Argentina de la garra, digamos, de los fondos buitres, y no lo hizo. Digamos. En ese caso estamos viendo que hay una acción coordinada entre el Poder Ejecutivo norteamericano, el Poder Judicial norteamericano y los fondos buitres. Bueno, también vemos que esta integración financiera global, pues una de las cosas que provoca es la pérdida de soberanía monetaria, de soberanía de la política económica. Es mucho más difícil tomar decisiones autónomas en este esquema. ¿Por qué? Bueno, porque una actitud, una política procíclica en el mercado, pues posiblemente sea neutralizada por mecanismos que existen derivados de la integración de capitales, como la fuga de capitales, ya sea lícitos o ilícitos, ¿sí? Las tecnologías financieras actuales facilitan los movimientos ilícitos, simplemente son... ¿Perdón? Perdón, pensé que me hablaba Pablo. Bueno, entonces, cada vez la política monetaria y la política económica en general es más dependiente debido a esta interrelación, a esta integración financiera global. Tenemos menos autonomía en las decisiones de política económica. Y sobre todo me gustaría destacar que se han renovado viejos fenómenos que siempre tuvieron como grandes desafíos los bancos centrales. Las corridas bancarias antes eran fenómenos locales y ahora pasaron a ser fenómenos globales. Son mucho más graves que antes. Antes Estados Unidos tenía un acta, una ley que se llamaba la Glass-Steagall, que ha mencionado Alicia. Esa ley existía para Estados Unidos, se derogó en Estados Unidos, pero nunca existió para el mundo. Y a partir
A ver, una de las cosas que no mencionó Alicia, que me gustaría destacar, es que esta ley, la Glass-Steagall Act, no solo diferenciaba entre bancos comerciales y bancos de inversión, ¿sí? Sino que también hacía otra cosa, que era crear compartimientos estancos. Limitaba el ámbito de jurisdicción de la banca. Había banca en Estados Unidos, ¿no? Había banca que era exclusivamente provincial. La banca nacional era muy pequeña, eran pocos bancos que actuaban en todo el territorio y la mayoría de la banca no se le permitía saltar fronteras. Esto es un fenómeno importante. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con los contagios. Y ahora quiero decirles lo siguiente. La economía neoclásica, la economía ortodoxa, no nos da herramientas para entender el mundo actual con estos desafíos. No nos da herramientas en absoluto. La economía neoclásica está obsesionada con un tema que no existe. Se llama estabilidad, equilibrio, me equivoqué de palabra. La estabilidad sí existe, el equilibrio no. Está obsesionada con este concepto del equilibrio, cuando en la realidad los sistemas económicos están en permanente movimiento y si hay algo que carece la economía es el equilibrio. A mi entender, hay muchos grandes autores que han analizado la historia, que hemos tenido en economía, algunos de los cuales los ha citado Alicia, que nos enseñan a entender la economía como un sistema complejo. Y enriquecen el entendimiento. No es una ciencia simple la economía. Sean modestos los estudiantes, aprender un par de modelos, o 10 modelos o 20 modelos económicos, no nos hace entender completamente la sociedad y hace falta pelar canas o ausencia de pelo, como es mi caso. Quiero destacar la utilidad de un enfoque bastante reciente, tiene menos de 20 años de existencia, está liderado por un instituto de Estados Unidos que es muy heterodoxo en su concepción y se llama el Instituto Santa Fe, y ellos analizan la teoría de los sistemas complejos. La teoría de los sistemas complejos, a mi criterio, es el marco teórico que nos brinda más herramientas para entender los sistemas económicos actuales. Estos son algunos de los principios de esta teoría de los sistemas complejos. Por ejemplo, la evolución. Uno de los primeros que me gustaría destacar es el tercero que tenemos en esta línea. La teoría de sistemas complejos nos dice que de la interacción de individuos muy simples, de comportamientos muy simples, como los de una hormiga, digamos, ¿sí? Comportamientos muy simples, como por ejemplo ir a comer, ir a buscar el alimento, desparramarse por el territorio para buscar alimento, seguir el rastro del que haya regresado con alimento siguiendo el olor de feromonas de ese otro insecto. Esas son las reglas básicas que guían la conducta de un hormiguero y da lugar a un hormiguero, que es realmente una sociedad compleja. Reglas muy simples, nos dice este enfoque, permiten generar sistemas extremadamente complejos. En este tipo de sistemas emergen patrones de conducta que es imposible ver antes analizando solamente cómo las características de los agentes. Los componentes del sistema no nos permiten hacer predicción. Los sistemas complejos son de muy difícil predicción, por eso el caos. El caos no es nada más que la famosa teoría del caos, de la cual nadie o muy pocos han estudiado con detenimiento, no nos dice nada más que es imposible predecir, digamos, que pequeñas o casi o ninguna variación en el punto de origen puede dar lugar a resultados muy distintos porque el sistema es complejo y va a tener resultados que son imposibles de predecir. De estos sistemas complejos, de estas conductas simples de los agentes, aparecen, afloran conductas complejas que solamente se observan analizando la interacción de los agentes. Y esto no se puede representar, esta interacción no se puede representar con modelos matemáticos. No se puede representar, es imposible. Pero sí existen herramientas que nos permiten, herramientas empíricas que nos permiten utilizar y entender cómo funciona esta representación a través de los sistemas complejos. Una de ellas es la que represento ahí con un pequeño gráfico a la derecha, la que vieron antes en el gráfico que les mostré de esa nube de puntos, de nodos y redes. Bueno, las redes son una de las herramientas que usa esta teoría de los sistemas complejos para entender las interacciones entre los agentes. De estas interacciones aparecen, como les decía, conductas emergentes. En economía, me parece a mí que el primer economista que descubre un comportamiento complejo es Keynes, cuando encuentra la paradoja de la frugalidad. No sé si saben ese concepto, pero hasta ese momento, hasta Keynes, se pensaba que, claro,
se hacía una analogía entre la conducta privada, que es decir, la conducta de los componentes del sistema, una analogía entre cómo nos comportamos los seres humanos, y se hacía esa analogía y se la llevaba al plano de toda la economía. Se decía en ese entonces de que si el ahorro era algo bueno para la familia, si el ahorro era una virtud privada, pues el ahorro también era una virtud a escala del sistema, una virtud para toda la nación, digamos. ¿Sí? Bueno, y Keynes descubre que no, y por eso inventa este concepto que le llaman la paradoja de la frugalidad. Es muy bueno para una familia, para una persona, ahorrar. Eso sin duda va a aumentar su capacidad de ahorro en el futuro, va a aumentar su capacidad de consumo en el futuro, el bienestar de sus hijos, seguridad, bienestar, etc. Ahorrar es bueno, pero en forma privada. Es un vicio para... Si repetimos esa conducta para todos, termina siendo un vicio, no una virtud. Si todos hoy en día decidiéramos aumentar nuestro ahorro de 5% anual a 35% anual, terminaría el año y como todos caímos, como cayó tanto el consumo, porque para ahorrar esa cantidad hay que dejar de consumir, pues como cae tanto el consumo, esa economía se contrae porque las empresas, como no pueden vender, dejan de producir. Como dejan de producir, dejan de contratar a trabajadores. Y despiden al trabajador que decidió ahorrar. Y por lo tanto, el trabajador no solo tiene menos ingresos, sino que tiene menos ahorro. ¿Sí? Termina la situación con menos ahorro. Este es un descubrimiento y es característico de la primera representación de un sistema complejo, que no se puede observar simplemente. Keynes tuvo que hacer un ejercicio de inducción, no un ejercicio de deducción. Y este tipo de ejercicios es lo que nos permite estudiar la teoría de los sistemas complejos, que se concentra en ver cómo interactúan los agentes. Bueno, me parece a mí, y esta es una recomendación, que todos los bancos centrales del mundo tendrían que empezar a estudiar los sistemas complejos con detenimiento, porque brindan muchas lecciones. Brindan muchas lecciones. En la práctica, en la teoría de sistemas complejos no se puede modelizar con ecuaciones, pero sí se puede modelizar virtualmente. Lo que se hace es recrear sociedades virtualmente. Simplemente agarro una computadora y creo, por ejemplo, hablando del sistema económico, en una computadora creo un mundo virtual, creo agentes virtuales, personas que se conducten, que le propongo conductas a las personas, por ejemplo, son ahorradoras, son lo contrario, ahorradoras, que son egoístas, son generosos. Puedo ponerle las conductas que quiero y reproduzco en el sistema la conducta de las personas. Y también hago lo mismo con las empresas y sus reglas, que son muy básicas: ganar dinero, dedicarse a ciertos sectores. En Europa, por ejemplo, están avanzando, en la Unión Monetaria Europea, están avanzando con una representación a escala representación virtual de su sociedad a escala 1 a 1. O sea que tiene el software que utilizan, tiene tantos agentes como agentes hay en la realidad. O sea, si Europa tiene 350 millones de personas, pues hay 350 millones de personas en el mundo virtual con conductas asignadas. Las conductas no se asignan así nomás, se programan, pero están basadas en estudios empíricos sobre cómo son las personas, sobre cómo son las empresas. En este modelo europeo hay una representación por cada empresa, de cada sector, etc. Y luego el sistema se corre y se ve cómo funciona. Por favor, ¿pueden hacer clic en... ¿Se puede hacer clic en la computadora? ¿Ven dónde está el play? 30 minutos. Bueno, espero que funcione. Esta es, por ejemplo, una corrida de un software que replica un sistema bancario. Cada uno de los pequeños puntitos es una empresa o una persona, mientras que las monedas son representación de instituciones bancarias. No sé si va a funcionar, a mí me funciona en mi computadora, pero quizás no esté adaptado. Cada una de estas barras de desplazamiento me permite simular variables. Por ejemplo, la primera es el tamaño del banco que quiebra. Si lo agrando tirándolo a la derecha, el banco que quiebra es más grande. Con eso simulo, digamos, situaciones que se dan en la economía real. Por ejemplo, que un banco sobreexpuesto quiebre. Y veo cómo interactúa con el resto del sistema. Simulo, por ejemplo, la cuarta barra de desplazamiento es el apalancamiento. ¿Cuál es la relación de propiedad entre el sistema bancario y entre el sistema bancario y los otros agentes? Si la relación de propiedad es muy amplia, pues el contagio va a ser grande y la crisis va a ser mayor.
Entonces, con este tipo de modelos volvamos a la planilla anterior y nos olvidamos del play. De acá, perfecto. Bueno, entonces, simplemente administrando barras de control puedo simular y repetir, interactuar, y le puedo poner reglas de funcionamiento, como por ejemplo, no impedir que el tamaño, que un banco sea mucho más grande que los demás, poner más bancos para ver cuál es el efecto cómo se distribuye el riesgo si pongo más bancos en lugar de 5. Puedo poner efectos como qué es lo que sucede en esta interacción, en esta simulación de la sociedad, si elevo los requisitos de reservas obligatorias, por ejemplo. Bueno, y con respecto, los sistemas complejos nos han dado buenas ideas sobre cómo controlar los contagios bancarios. Ellos dicen de que los contratos bancarios, estos estudios nos dicen que los contagios bancarios son muy similares y deben atacarse de la misma forma que se enfrentó el problema de los grandes apagones de la década del 70, con la existencia de cortafuegos. Por eso este gráfico de un dominó cayendo, ¿sí? El cortafuego impide que eso contagie. Los grandes apagones de la década del 70 se debían a que, sobre todo en Estados Unidos, el sistema eléctrico, la grilla, estaba totalmente interconectada. Cuando caía una por cualquier problema, que suceden con frecuencia, pues esa caída hacía que se consuma cero energía en ese momento, en el lugar donde se cayó, y entonces la energía se desplazaba a otras zonas de la grilla, y esas zonas de la grilla se veían sobrecargadas de energía y por lo tanto caían, y con lo que agravaban el problema y por lo tanto se contagiaba por todo el sistema. Entonces la mejor forma de analizar la teoría de los sistemas complejos nos dice que la mejor forma son los compartimientos estancos, es decir, impedir que las sobrecargas se esparzan como efecto dominó. Y por eso la utilidad de esta ley que señalaba Alicia, la Glass-Steagall Act. La Glass-Steagall Act tenía estanqueidad, porque los bancos de un Estado de Estados Unidos no podían tener propiedad en bancos de otros Estados Unidos. Y es justamente lo contrario a lo que está pasando hoy en día a escala global. La crisis de 2008 no se debe tanto, a mi criterio, a la existencia de una banca irresponsable, sin moral. La banca nunca tuvo, ¿cómo decirlo? La moral de la banca es hacer negocios. Y si un banco privado ve que el banco de al lado está tomando una actitud irresponsable y él empieza a perder negocios por culpa del banco irresponsable, pues tiene dos alternativas. O va al Banco Central y lo denuncia y dice, miren, este señor está tomando una conducta demasiado riesgosa, o si no quiere desaparecer el mercado, él va a tener que ser un poco responsable también. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que está sucediendo hoy a escala global es que no existe una ley como la Glass-Steagall a escala global, sino que todo lo contrario, existe una grilla absolutamente interrelacionada, y la crisis de 2008 se expandió como reguero de pólvora por el planeta precisamente porque la red de propiedad estaba demasiado interconectada. Me acuerdo que en ese momento se decía, cuando vendían los títulos de deuda. La banca lo que hizo fue muy sencillo. Ellos recibían depósitos y le prestaban dinero, por ejemplo, a deudores hipotecarios. Esos títulos, esa deuda, era un activo para el banco, era un pasivo para las personas y un activo para el banco. Pues agarraron a todos esos activos, los juntaron, hicieron un título y se lo volvieron a vender a otro, con lo cual ellos recuperaban liquidez y le tiraban el problema a otros agentes del mundo. Eso se le llamó titulización en castellano, securitization en inglés, ¿sí? Mi pronunciación es mala, pero disculpen. Entonces se sacaron el problema. En ese momento me acuerdo que había una voz benigna que decía, no, eso es muy bueno porque en realidad está distribuyendo el riesgo en el planeta, y el riesgo es bueno distribuirlo porque mientras más lo distribuyamos, pues menos impacto tiene. Pues no, era todo lo contrario. No estaban distribuyendo el riesgo, sino que estaban desparramando heces. Y no me refiero a la letra del alfabeto, ¿sí? Bueno. Entonces es momento, para los sistemas bancarios, pues hay que recuperar y tener mucho cuidado y analizar con detenimiento las relaciones de propiedad, ¿sí? El último tema que quiero tratar es el de riesgos geopolíticos, que es otro tema que afecta mucho la estabilidad, sobre todo de los pequeños países en desarrollo. Tengan en cuenta, Y aquí uno de los factores del riesgo que quiero destacar es el papel de Estados Unidos.
Estados Unidos, yo soy un gran admirador de Estados Unidos, un enamorado de, por ejemplo, Washington y Hamilton, los padres fundadores de Estados Unidos, pues como ellos les llaman padres fundadores a nuestros próceres, pues para ellos son su San Martín, su Bolívar, digamos, son extraordinarios. En particular, me encanta Hamilton, el que logró la industrialización norteamericana, ¿sí? Entonces Estados Unidos es muy raro porque evolucionó a medida que fue creciendo en tamaño y poder, desde un gran exportador de republicanismo y de algunas buenas ideas como la Alianza para el Progreso, que en definitiva fue hacer hincapié en la educación, no hicieron hincapié en la producción, pero sí en la educación, y bueno, algo es algo. Bueno, en definitiva, tomaron muchas iniciativas, en parte que contribuían al desarrollo del mundo, ¿no? El Plan Marshall, por ejemplo, en Europa. Si bien estas políticas estaban dirigidas por cierto interés para frenar la amenaza comunista, pues contribuyeron en algo al resto del mundo. Pero en la actualidad el papel de Estados Unidos es muy peligroso, a mi criterio. Es muy peligroso, sobre todo para el Banco Central. Bueno, a mi criterio son los dos grandes riesgos que enfrenta un país, son el papel de Estados Unidos como el coordinador de un antisistema monetario. No solo lo digo yo, lo dicen un montón de autores. El no sistema le llama Ocampo, por ejemplo, un gran economista colombiano. Y el segundo tema es el de generador de riesgos geopolíticos. Su papel como coordinador del antisistema monetario tiene que ver con el problema de la dolarización. Ustedes saben muy bien que la dolarización de las economías nacionales latinoamericanas ha sido un problema terrible. Nuestras economías necesitan el dólar como un bien de lujo. Necesitamos el dólar para poder importar bienes, para poder crecer. Si no tenemos dólares, caemos rápidamente en crisis abruptas, de sudden stops, como se llama en inglés. Tenemos crisis recurrentes y en parte cuando la economía nos va bien, empezamos a crecer y tarde o temprano nuestras capacidades productivas, nuestras capacidades de oferta se quedan limitadas y en cambio la capacidad de consumir crece y por lo tanto nos quedamos sin divisa suficiente para poder importar lo que necesitamos para crecer y se provocan crisis recurrentes y esto sucede en casi toda la región. Aquí me gustaría recordar que para los que sean, por ejemplo en mi país, hay cierta obsesión con el dólar, una gran obsesión. Los países que más dinero tienen, que más dólares tienen en el mundo, ¿saben quiénes son? Rusia y Argentina. El país que más dólares per cápita tiene es Rusia. Perdón, el que más dólares tiene es Rusia. Es raro, ¿no? Porque es Rusia, justo. Y el que más dólares per cápita tiene es Argentina. Bueno, yo creo que tenemos que analizar cómo cambiar este status quo. Pues la dolarización, como dijo Pablo, el presidente del Banco Central, pues es un gran problema, nos limita la soberanía, impide ejercer plenamente la política económica, no nos permite hacer política contracíclica. El sistema monetario actual, que algunos caracterizan como antisistema o no sistema, pues es un verdadero desastre. No existe un mecanismo, un prestamista de última instancia a escala global. No hay mecanismos de asistencia o son muy limitados, como el Fondo Administrador de Reservas, el Fondo Monetario Internacional, pues pone condicionamientos que rara vez un país que pretenda cierta soberanía económica va a aceptarlo. Ha resultado muy difícil armar mecanismos de compensación para el comercio entre países. Encima, casi todos los países latinoamericanos integramos la Organización Mundial del Comercio y antes de integrarlo, digamos, cuando teníamos escasez de divisas, pues recurríamos a políticas comerciales. Era parte de la política cambiaria hacer políticas comerciales. ¿Por qué? Porque, bueno, fomento la exportación, freno la importación y me quedan más dólares de reserva para usar para las necesidades que priorice. Pero hoy en día la capacidad de hacer política comercial, es decir, poner barreras arancelarias, por ejemplo, pues está muy limitada. Entonces perdimos una herramienta más, que aunque no lo parezca, es también una herramienta de política económica, la política comercial, porque libera dólares, ¿no? Y esto ha llevado, por ejemplo, a que uno de los mecanismos que tengamos en los países pequeños y grandes sea el sobreaseguramiento. Es decir, como es tan riesgoso este sistema financiero global, tan interconectado y tan concentrado, pues ¿qué hacen todos los países en desarrollo? Pues acumulamos reservas, muchas reservas. Y sí, eso es muy bueno porque acumulamos reservas, nos permite estabilidad en el tipo de cambio. Pero si hubiera un sistema de coordinación, ahora me doy cuenta que se escucha más, espero que me hayan escuchado antes. Si existiera un sistema de
coordinación monetaria global, ¿qué pasaría? No sería necesario guardar miles de millones de dólares. Aquí les muestro algunos datos. Por ejemplo, el nivel de reservas en los países en desarrollo era apenas del 30% del PIB en la década del 80 y pasó al 20% en la década del 90, con diferencias entre países, ¿no? Por ejemplo, Ecuador no apostó por eso porque tiene una economía dolarizada y apostó por invertir y tuvo la tasa de inversión pública más grande de la región. Bolivia está apostando por hacer reservas, el kirchnerismo por hacer reservas. Bueno, con distintos niveles de reservas, el que más reservas tiene, por supuesto, es China. Bueno, este sobreaseguramiento es un problema. ¿Por qué? Porque estos dineros se depositan habitualmente en activos que son líquidos y por lo tanto de baja rentabilidad. Entonces no contribuyen mucho al desarrollo global. Yo hice un cálculo usando un multiplicador, disculpen para los que hayan estudiado algo de economía lo van a entender, pero un multiplicador para una economía cerrada, ¿sí? Es de en torno al 15 es en torno a 1,5 o 1,05. Ese sería el multiplicador en una economía cerrada. Es bastante variable, pero ese multiplicador, si lo aplicamos, nos permite decir cuál sería el impacto de inyectar esas reservas que tenemos a la economía global. Y el cálculo nos da que la economía global crecería entre 15 y 50% en 5 años. O sea que la economía global está lastrada en su crecimiento por estas políticas de autoaseguramiento que existen porque no hay una coordinación monetaria global. Esto no es culpa de la banca central. Ningún banco central tiene culpa de que no existe una coordinación monetaria global. Lo que hace falta es reeditar un Bretton Woods. Y eso no depende de un país, del Banco Central de Bolivia, por ejemplo, ni del Banco Central de Argentina, ni de ningún banco central. Depende de que los países que hoy tienen el control del sistema financiero internacional decidan armar un cónclave, digamos, donde participen todos los agentes y se rediseñe el sistema financiero global. Pero bueno, esta coordinación monetaria, es decir, tiene que ser liderada por los países que hoy tienen divisas, que hoy emiten las divisas, que básicamente son 5, pero básicamente se trata de Estados Unidos y la Unión Europea. Si estos países quisieran, se podría lograr esta coordinación monetaria global que nos daría más seguridad, crearía todos estos mecanismos y por lo tanto liberaría estos fondos de sobrereservas que tenemos. Pero no, esto no va a suceder nunca. ¿Saben por qué? No va a suceder nunca porque, ahora les paso a la siguiente planilla, les muestro, esto es lo que sucede, las ventajas que le trae el sistema monetario, el sistema antimonetario global actualmente a Estados Unidos. Cálculos de la propia Reserva Federal estiman que entre el 50 y el 75% de los billetes que emiten se van al resto del mundo. Y claro, emitir un billete cuesta 1 centavo o 2. En cambio, Estados Unidos recibe a cambio de ese billete que le entrega al resto del mundo, que lo quiere guardar como reservas, recibe bienes y servicios que sí equivalen a un billete de $100, ¿sí? Es decir, eso se llama el derecho de señoreaje y es una renta que tienen los países que emiten divisas y todos los países que emiten dinero tienen señoreaje. Es un ingreso adicional. Si calculamos el stock de monedas y circulación para el año 2007 en Estados Unidos era de 4 billones. Esto significa que al resto del mundo le ha entregado alrededor de 3 billones y eso equivale a 3/4 partes del PIB de Sudamérica. O sea, eso es lo que ha recibido Estados Unidos del resto del mundo. Aquí hice un cálculo para 5 años, porque estas son estimaciones, habría que mejorar estos cálculos, ¿no? Y hacerlos más precisos. Por lo tanto, hice otra, y bueno, entre 2010, en esos 7 años, 2010-2017, Estados Unidos emitió billetes por 300.000 millones de dólares anuales. Y el 3/4 partes de eso equivale al PIB de Chile, al PIB de Finlandia, al PIB de Egipto, no sumados, ¿no? El PIB de uno u otro, para que tengan una idea de la dimensión de esos valores. Esos ingresos representan el 1,5% del PIB norteamericano. Eso es una barbaridad de dinero. Para que tengan idea, cuando se arma la Unión Europea, los países más ricos del centro de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, empiezan a subsidiarle a los países más pobres, sobre todo del sur de Europa y del este de Europa, para que mejoren su infraestructura, para que tengan más condiciones para competir con los países, para que mejoren su bienestar y que puedan competir. Un plan Marshall interno, digamos, ¿sí? ¿Saben cuánto recibían los países europeos, como España? 0,7%. Y ellos estaban absolutamente agradecidos y era un impacto fenomenal a sus economías. Imagínense lo que está recibiendo Estados Unidos gracias a este
beneficio exorbitante, como le llamaba Charles de Gaulle. Bueno, entonces es imposible esperar de que exista esta solución de la coordinación. Vuelvo a la página anterior, porque existen soluciones de coordinación que ya fueron estudiadas. El primero que analizó esta situación y la propuso en Bretton Woods fue el propio Keynes, que propuso una unión de pagos internacionales y una moneda que se llamaba Bancor, que le propuso ese nombre, que sería la moneda con la cual se harían los intercambios internacionales. Y propuso un montón de cosas más, como por ejemplo que los países deficitarios iban a tener que tomar medidas cambiarias y de otro tipo para corregir el déficit. Pero los países superavitarios iban a tener que pagar impuestos a este Bancor. Le iban a generar ingresos al Bancor y esta unión de pagos. Y esos ingresos iban a usarse en bienes de utilidad pública, como por ejemplo la defensa de las capturas marítimas en aguas abiertas, por ejemplo. Es decir, Keynes había pensado realmente bien este sistema, pero lamentablemente perdió con White en su propuesta y así es como nació la dolarización, que hoy le viene bien a Estados Unidos. Otra parte importante de la propuesta keynesiana era que no solo esta moneda iba a servir para hacer pagos internacionales, con lo cual se creaba demanda para esa moneda. Pero este era un gran privilegio que Estados Unidos no estuvo dispuesto a dejar de tener. Bueno, frente a la dolarización existen alternativas. Son pocas, pero existen. Y aquí menciono algunas. Algunas son vinculadas a la coordinación regional, digamos, varios países en comunidad de intereses, sean de la misma región o no, ¿sí? A veces cuando miro el panorama geopolítico latinoamericano, me doy cuenta por qué muchos países tratan de tener más relaciones con países extra Sudamérica que con países sudamericanos. Realmente nos da más seguridades. ¿Por qué? Porque, bueno, hay países extra Sudamérica, con los cuales es conveniente hacer alianzas porque tienen capacidad económica, tienen proyectos nacionales soberanistas, tienen monedas propias relativamente fuertes, tienen instrumentos bancarios fuertes, tienen instrumentos tecnológicos fuertes, bueno, etc. Pero también existen estrategias individuales. Y creo que hay que recuperar las ideas de lo que hacían antes los países desarrollados, antes de desarrollarse. Los países que hoy son desarrollados. Y ellos prohibían tener dólares, por ejemplo, a la economía. Estados Unidos era un delito de cárcel hasta 10 años tener dólares. Si un banco o una persona tenía más de 100, perdón, si una persona tenía más de, ahora no me acuerdo bien las cifras, si eran 100 o 600 dólares, ¿sí? Si tenía más de 100 o 600 dólares, oro, disculpen, oro o libras, claro, porque la moneda norteamericana es el dólar. Quise decir, si tenía divisas por un valor de más de 600 o 100 dólares, disculpen que no me acuerdo exactamente la cifra, esa persona podía ir preso por 10 años. Los bancos no podían tener divisas salvo que las justificaran con fines de comercio internacional. Era prohibido tener dólares, digamos, divisas, perdón. Y si uno se pone a analizar la historia de todos estos países, todos llevaron a la práctica políticas semejantes de control, de prohibición de la tenencia de activos financieros externos. Bueno, por supuesto que tenemos que generar también incentivos y tener monedas fuertes. Los bancos centrales tienen que comportarse con mucha prudencia. Yo creo que las nuevas políticas desarrollistas en América Latina tienen que contar con bancos centrales que sean muy eficaces manteniendo el valor de la moneda y con cierta, no me gusta usar la palabra como dijo Alicia, pero tiene que haber cierta austeridad republicana porque si empezamos un gobierno con mucha haciendo políticas demasiado laxas, pues puede ser un problema y hay que precautelar el valor de la moneda en este sentido. Algunas iniciativas en ese sentido tenemos que tener y tenemos que tener instrumentos financieros novedosos. ¿Por qué no asociar instrumentos financieros a los activos reales para monetizar los activos reales? Por ejemplo, Venezuela lo está haciendo con el petro. El petro es una idea gloriosa, magnífica. Es magnífica, lo dicen los de izquierda y lo dicen los de derecha. He visto elogios al petro en el Washington Post. Que Venezuela no lo puede hacer es como consecuencia de otros factores. No ha tenido éxito porque es un desafío brutal a la dolarización y al bloqueo que le están poniendo hoy a Venezuela. Bueno, entonces las criptomonedas son otras tecnologías que hay que explorar para saltar estas dependencias del dólar. Y por último, me quedan pocas láminas más, voy a concentrarme en los temas de riesgos geopolíticos propiamente dichos, que tienen que ver con una actitud neocolonialista de Estados Unidos. El neocolonialismo tiene vieja data en Estados Unidos,
data de 1900, cuando Estados Unidos empezó a instalar bases por el resto de América Latina, una de ellas en Cuba. Y ese proceso siguió con la excusa de la lucha contra el comunismo. Las bases norteamericanas aumentaron su presencia y también aumentó la presión económica dirigida por Estados Unidos hacia todos los países latinoamericanos, ¿sí? Cuando cae el muro, pues se acabaron las excusas. Ya no tenemos el enemigo rojo que atacara. Y por lo tanto, se buscó una nueva excusa. Con el 9/11 de 2001 aparece una nueva excusa que era la amenaza del terrorismo y el lavado de dinero. Estas dos excusas sirvieron para lanzar, hacer una avanzada más importante sobre la región, en términos económicos sobre todo, pero también militares, como por ejemplo con la reactivación de la Cuarta Flota. Y además, esta presencia, estas presiones norteamericanas van sobre todo sobre aquellos países que les generan más desafíos, digamos. Es decir, los riesgos geopolíticos no son para cualquiera. Un país que quiere ser, un país que no siga políticas independientes, sino que se adapte y siga exactamente los mandatos del Fondo Monetario Internacional, pues no va a ser un país que tenga riesgos geopolíticos. Los riesgos geopolíticos los va a tener un país cuya población haya decidido tomar un camino ligeramente distinto. Por ejemplo, en mi país, Argentina, el peronismo o el kirchnerismo no fue un gobierno rojo para nada, no hizo una gran revolución para nada. Sí mejoró, como siempre hace el peronismo, mejoró poco a poco las condiciones de vida de la gente, hizo una transformación importante en el país, pero no fue una revolución, no fue Mao, no fue Lenin, digamos. ¿Cómo ha desatado tanta animadversión ese gobierno? Pues a mí me cuesta entenderlo. Pero la cuestión es que era un país díscolo y por eso la Cancillería norteamericana, el Departamento de Estado, no fue muy flexible con los intereses argentinos. Y cualquier gobierno que tenga ciertas pretensiones autónomas, pues puede enfrentarse a estos riesgos geopolíticos, que básicamente son las sanciones norteamericanas, que después del 11 de septiembre de 2001 comenzaron a proliferar, y proliferaron desde otras formas. El poder de las sanciones hoy en día es muy alto. ¿Por qué? Hasta ese momento, hasta el 11 de septiembre, hasta el 11 de septiembre, las sanciones que hacía Estados Unidos las tenía que hacer directamente. Digamos, Estados Unidos fue un país hegemónico, que lideraba casi todos los sectores productivos hasta la década del 70. Luego empieza a perder marcha y empieza a perder relevancia como líder en términos productivos en casi todas las áreas productivas y hoy en día es solamente líder en 2 o 3, industria armamentística, tecnología de la comunicación y sector financiero. En esos sectores es el líder número 1, pero en el resto, digamos, hay un país seguro de otro lado del mundo que le domina. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque antes, cuando él era el líder de todo el mundo, en todos los sectores productivos, le bastaba imponer una sanción directa, porque siempre los países tenían la obligación de comerciar con Estados Unidos para satisfacer sus necesidades, es decir, eran los mejores en todo, hasta la década del 70 aproximadamente. Entonces, Estados Unidos hasta ese momento tenía la capacidad de aplicar sanciones directas. Cuando pierde esa hegemonía productiva, pues ya pierde la capacidad de aplicar sanciones directas. Y por lo tanto empieza esta ola nueva de sanciones indirectas, que son sanciones a través del sistema financiero. Y le permiten a Estados Unidos llevar una política de sanciones muy agresiva, al punto que, por ejemplo, le ha aplicado sanciones a Turquía, que es un socio estratégico en la OTAN para Estados Unidos. Existe un consenso internacional de que Estados Unidos actualmente está abusando de las sanciones, que toma sanciones unilaterales. Por ejemplo, recientemente salió del pacto de no proliferación con Irán y los países europeos, salió de ese pacto, de ese acuerdo, y le impuso nuevamente sanciones. Irán había accedido a entrar en el pacto, a hacer este acuerdo con estos países europeos y Estados Unidos, precisamente para evitar las sanciones que ya tenía desde más de una década. Entonces sale del acuerdo, entra del acuerdo y con Trump sale del acuerdo de nuevo, discrecionalmente los alemanes se quejan, los europeos se quejan de por qué no siguen el acuerdo y por supuesto que para los iraníes les desapareció el incentivo para entrar en ese acuerdo porque ya no está Estados Unidos y Estados Unidos es el que controla el sistema financiero global. Entonces quiero explicar un poco cómo funciona. Son muy discrecionales y tienen 2 mecanismos. Uno es una lista negra que se llama SDN,
a ver si lo veo aquí. SDN significa ciudadanos especialmente designados, que pueden ser instituciones especialmente designadas, es una lista que tiene integrantes de cualquier lugar del mundo donde se le apliquen las sanciones, pueden ser países enteros, pueden ser empresas, pueden ser bancos, etc. Una vez que una empresa, por ejemplo un banco, cae dentro de este sistema, pues todo el sistema bancario norteamericano tiene la obligación de reportarle al banco, a la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esto es un poco pesado, disculpen muchachos. La OFAC es una oficina de control de activos financieros por el cual que le permite implementar esta política de sanciones. Y bueno, una vez que alguien entra en esa lista, todos los bancos tienen la obligación de reportarle. Y Estados Unidos ha conseguido que todos los bancos le reporten, incluso bancos que no son de Estados Unidos. ¿Por qué tienen la obligación de reportarles? Y tienen la obligación de reportarles porque saben porque tienen temor, según varios autores, no es mi opinión, es la opinión de varios autores que he leído, tienen opinión de verse inmersos en redes en acusaciones del gobierno, de las autoridades norteamericanas, acusándolos de colaborar con el terrorismo o el lavado de dinero. Esa amenaza es suficiente para que todas las instituciones bancarias colaboren con Estados Unidos. No es Estados Unidos el que hace la revisión directa, simplemente la delega en el sistema bancario. Y todo el sistema bancario tiene que informarle y monitorear todas las operaciones, cotejarlas con los listados de la OFAC y con todas las alertas existentes e informarle al gobierno. Y hay otro mecanismo más, que es que después de la Patriot Act, que se firmó en 2001, apenas terminado la ley patriota, ¿no? Después de los atentados, el secretario del Tesoro puede prohibir la corresponsabilidad bancaria. Entonces, ¿qué significan estas sanciones? Significan que una vez que alguien entra en esa lista, no solo se le congelan los activos si los tuviera, sino que ningún banco norteamericano va a aceptar transacciones con esa gente. Y como el 95% de las transacciones transfronterizas se realizan a través del sistema bancario, pues esos bancos quedan bloqueados. Eso es lo que significa que pierde la posibilidad comercial. Esto es lo que le pasa hoy en día a Venezuela. Venezuela no puede comprar alimentos ni medicinas porque todas sus operaciones son bloqueadas a través del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces existe un consenso en que, sobre todo en Europa y en el resto del mundo, digamos, de que Estados Unidos está abusando de su práctica sancionatoria. Esta es una frase que extraje, pero como esta hay centenares, ¿no? Para el Financial Times, es vital para Washington usar las sanciones con prudencia. De lo contrario, en lugar de reforzar su poder, solo acelerará el declive del sistema político y del comercio liderado por Estados Unidos. Esta es la reacción a la amenaza. Por supuesto, ¿por qué menciono estos riesgos geopolíticos? Porque, como decía al principio, el objetivo del Banco Central es precautelar el valor de su moneda, la estabilidad macroeconómica, el pleno empleo, y todos estos riesgos, y este riesgo geopolítico, pues es una grave amenaza a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad de la moneda, etc. Y todos los bancos centrales tienen que tenerlo en cuenta, sobre todo si tienen preferencias políticas sus ciudadanos que disienten un poco con el país hegemón. Bueno, y existen remedios para para atenuar los daños que provoca estos riesgos geopolíticos. Pues primero yo diría que el primer remedio es evitar la tentación. Gran parte de los riesgos geopolíticos están derivados de la apetencia que tenemos los países latinoamericanos a recibir dinero en forma de deuda, ¿sí? El riesgo, digamos, algo que nos hace más débiles es pedirle prestado al mundo, pues tenemos que tratar de evitar eso. Había un gran economista, un historiador argentino que se llamaba Aldo Ferrer, que escribió un libro que se llama Crecer con lo nuestro. Y él decía que lo peor, que otros autores también piensan lo mismo, un prolífico autor brasileño, Bresser Pereira, espectacular también, y él afirmaba que es un gran déficit que tenemos los países latinoamericanos pensar que tenemos que crecer con el ahorro externo, cuando todas las pruebas indican que cuando le pedimos al resto del mundo no solo somos más frágiles, sino que dejamos de ahorrar nosotros, o sea que cambiamos un ahorro por el otro y no nos genera ningún impacto económico. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es evitar la tentación de caer en la necesidad del financiamiento externo, tenemos que tratar de reducirlo al mínimo. Si nos vamos a financiar con el resto del mundo, pues que sea absolutamente vinculado al crecimiento de las capacidades productivas, si es posible de exportación. Si no dirigimos si el crédito que tomamos no lo dirigimos a la producción y a la exportación sobre todo, pues vamos a tener problemas en el futuro y eso nos hará más débiles frente a todos
estos riesgos geopolíticos. También otra de las apuestas me parece que bueno, que hoy en día existe un desbalance, digamos. Por ejemplo, el poderío económico de China es muy, muy grande y sin embargo tiene un enanismo financiero. ¿Sí? Hay un desbalance, una simetría entre su poder económico y su poder financiero. Pues creo que es momento de colaborar y meternos en el área del yuan. No porque seamos, no digo que tenemos que hacer solo negocio con el yuan o con los rusos o con cualquier país que no esté dentro del eje del bien. Sí, lo que digo es que tenemos que diversificar nuestra cartera, tenemos que tener dobles caminos, tenemos que abrir corresponsalías con otras instituciones de otros países, etcétera. Bueno, y así, digamos, es cierto de que como respuesta, como reacción a estas sanciones discrecionales de Estados Unidos, están apareciendo nuevos instrumentos financieros, como el IBAN en Europa. Fíjense que esto es increíble, digamos. Como les comenté, hay un sistema el sistema de mensajería por el cual se realizan estas transacciones, se mensajean entre bancos, un sistema de mensajería entre bancos, se llama SWIFT, con el cual se toman las órdenes de pagos internacionales. El SWIFT es belga, es una empresa belga que tiene entre sus socios a 2 bancos norteamericanos, pero la mayoría es de bancos europeos y se sitúa en Bélgica. Pues SWIFT ha tenido varios conflictos con el gobierno de Estados Unidos. Muchos autores dicen de que el SWIFT todavía vive porque Estados Unidos lo puede presionar. Hay tecnologías más eficaces como los criptoactivos, como las blockchain, las cadenas de bloques que sirven para hacer mejor que el SWIFT ese tipo de mensajería, ese tipo de servicios, porque además no solo es mensajería, sino que también liquidan las operaciones. Bueno, entonces se dice que el SWIFT sobrevive solo porque Estados Unidos tiene capacidad para intervenirlo y conocer todo lo que pasa en el globo a través de esta empresa. Y tan extraordinario es el control que tiene Estados Unidos que Europa ha decidido, a pesar de que esta empresa es belga, armar un mecanismo de mensajería distinto como el IBAN, ¿sí? Que es un mecanismo de mensajería entre los países europeos, el cual le permite reducir las presiones norteamericanas sobre eso. Bueno, y de nuevo, las criptomonedas basadas en commodities me parece que es un mecanismo que hay que aplicar, que hay que estudiarlo al menos. Y bueno, con esto termino. Ahí en la última pantalla decía muchas gracias, se borró, así que se los digo ahora. Gracias por su atención.